Bueno, gloria a Dios por todo, amén. Estamos contentos. Hay que estar contento, aleluya. Feliz, gozoso. Amén, sí, hay que andar con gozo. Nos inundamos. Amén. Vamos a seguir hablando. Vamos a estar hablando en estos días sobre lo que es la fe, amén. El martes día sí hablé algo sobre la fe. Hoy voy a seguir hablando de la fe. Dios quiera, pues la semana que viene vamos a seguir hablando de la fe hasta que usted y todos nosotros comprendamos niveles de la fe, amén. Y lo que es la fe, lo que es caminar en la fe, por la fe, aleluya, es muy importante este tema, pues. Que Apóstol me lo encomendó, pues, ¿no? Que enseñe esos temas a la iglesia, pues, amén. Y así lo haré, pues, ¿cierto? Así que aleluya, Señor. Entonces, quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. ¿Todos tienen lapiceras? Yo tengo acá una lapicera para prestar si quieren. Perfecto. Todos tienen sus anotadores, sus notebook. Y sí, se llama notebook, ¿cierto? 11:1. Así es. Hebreos 11:1. Cuando estén ahí me dicen amén. Vamos rapidito allá. Rapidito. Rapidito. Yo también, con la mía estaría todavía buscando. Aleluya. 11:1. Vamos a amplificar un poco este versículo. Entonces vamos a hablar de la fe, ¿no? Sí. Vamos a hablar de la fe. Dice, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, y dice, la convicción de lo que no se ve. Amén. Está pues de lo que está dando definición de lo que es la fe. Dice que la fe es una certeza, amén. Y es una convicción de lo que no se ve. Y también está asociado con la esperanza, pues cierto, porque ahí dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Es como una sustancia de la esperanza, pues. Hay otras versiones que dicen que la fe es estar perfectamente convencido de que algo que no vemos es realidad. Hay otras definiciones o versiones que lo definen así, que dicen que la fe es estar perfectamente convencido de que algo que no vemos es realidad. Parece una locura para algunos. La fe también, otras versiones dicen, la fe es el título de propiedad. O saber que tenemos lo que esperamos. Es un título de propiedad. La fe es un título de propiedad. O saber que tenemos lo que esperamos. Pedid y se os dará, dice. Amén. Cuando hay que pedir no hay que dudar, ¿eso es cierto? Hoy voy a dar un poquito de esa introducción de lo que vimos martes y hablarles
enfocar de lo que son los enemigos de la fe también. Amén. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Pues, ¿no? Los que se oponen a la fe. Pues. También que hemos dicho antes que la fe es una garantía también de lo que se espera. Amén. O sea, tú tienes una garantía de lo que estás esperando que se va a hacer realidad en tu vida. Es tener confianza de tener lo que esperamos. ¿Amén? Son todas definiciones, amén, que aclaran ese versículo, ¿sí? Están aclarando, pues, lo que quiere decir ahí ese versículo, pues. Entonces, la fe, mire, la fe quiero que entiendan, la fe es una convicción, digan convicción, es una persuasión, una convicción de las cosas que no son reales a nuestros sentidos naturales. ¿Cuántos sentidos tiene el hombre? 5 sentidos, ¿no? O algunos tendrán 6 sentidos. Sexto sentido. Es espiritual ese sentido, aleluya. Pues, ¿no? 5 sentidos, naturalmente, ¿no? Tenemos. Por eso que la fe, pues, dice que es una convicción de las cosas que no son reales a nuestros sentidos naturales. Porque para nuestros sentidos naturales es imposible a veces creer lo que Dios habla a nuestras vidas. Eso es imposible. Amén, para nuestros sentidos naturales. Porque la fe es espiritual. Cuando hablamos de la fe estamos hablando de un ámbito espiritual. Porque Dios habla, ¿a dónde habla el Señor? ¿A dónde habla Dios? A nuestro espíritu. Nosotros debemos de saber eso, amén. Dios habla a tu espíritu. La fe es espiritual, es un ámbito espiritual, por eso que Dios necesita hablar y habla a tu espíritu para traerte una fe. Dice que, y ahora entrando en lo que es de cómo viene esa fe, o sea, cómo se desata esa fe en tu vida, ¿sí? Y esto está asociado con la palabra de Dios, con los rema de Dios. Ahora quiero explicar otra vez después lo que es rema de Dios. ¿Quién sabe qué es un rema? Hable. Pero vos no explicaste eso. Pues, habla. Que el rema es una palabra específica que se da para un momento específico, que es lo que te ayuda o te alienta como para salir de ese momento. O qué es lo que necesitas en ese momento. Es como la acción de la palabra. Una palabra revelada, ¿cierto? ¿No? Una palabra que entra en acción, ¿no? Es una palabra específica para personas específicas, en circunstancias específicas, ¿cierto? Porque el rema es el que nos edifica nuestro espíritu. Mira, algunos que no conocen eso, pues, como Romy por lo menos no ha escuchado. La palabra de Dios toda palabra de Dios es logos, que tiene que ver con conceptos y consejo de Dios, ¿no? De Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis es logos. O sea, quiere decir que todo lo que es concepto de Dios, amén, pues, ¿no? El consejo de Dios, ¿no? Entonces, pero rema es como Dios, el Espíritu Santo agarra ciertos versículos de la Biblia y tú estás pasando por una situación y Dios te habla por ese versículo. Y es como ese versículo se revive en ese momento en tu interior. Tú lo entiendes ese versículo, amén. Y te viene una sabiduría para... Está muy al borde. Y te viene una sabiduría para poder comprender. No, gracias. Para poder comprender la palabra en ese momento. Amén. Porque tú puedes leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y simplemente leer y no entender. Pero yo te animo que tú sigas leyendo. Porque tú vas memorizando, amén. Tú vas memorizando versículos y promesas. Pero va a llegar un momento donde el Espíritu Santo va a agarrar esas palabras y va a revivir en tu interior. Y va a edificar tu casa. O edificar tu espíritu. Una palabra destapada, eso que dice la revelación, ¿no? Destapada a tu espíritu, a tu entendimiento.
Es como una riqueza que está escondida, está ahí escondida la riqueza, bajo la tierra, y como que si tú la destapas, pues, ¿no? Y descubres una riqueza, pues. Entonces eso es lo que es la rema, básicamente, pues, ¿no? Entonces, mire, vamos a seguir hablando de lo que es la fe. Entonces, la fe es tener, quiero que noten esto, la fe es tener un claro entendimiento de la voluntad de Dios en algo específico. La fe es un claro entendimiento de la voluntad de Dios en algo específico o un área específica, ¿amén? Hay un punto, y pongan también, la fe empieza, la fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida. La fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida. Amén. ¿Anotaron eso? Y vayan conmigo a Lucas 1:37. Lucas 1:37 y 38. Entonces dice, vamos a leer juntos. Cuando están ahí, entonces dice, porque dice, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, y aquí dice la sierva del Señor, hágase conmigo conforme, ¿a qué dice? A tu rema. Esa palabra, a tu rema, a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Viene un ángel, pues, a hablarle, amén, sobre algo que va a acontecer, pues, amén. Entonces, y acá en el 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. En realidad, cuando uno va al griego, en el griego original dice, porque no, esa palabra, porque nada hay, o sea, quiere decir, no, porque ningún rema es imposible para Dios. Amén. O sea, ningún rema que Dios te ha dado es imposible para Dios. Amén. Porque en el griego original es eso, porque nada hay imposible para Dios. O sea, no hay ningún rema que sea imposible para Dios. Estamos hablando acá de una mujer que era estéril. Amén. Que era una mujer grande, ¿ves? Estábamos hablando, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que se llamaba estéril. Amén. Entonces nada imposible para Dios. Ningún rema es imposible para Dios. Y cuando estamos sobre esa definición que he dado antes, que es la fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida, ¿cierto? Por eso que la fe ciega no existe, pues. ¿Bien? No es nada que fe ciega, pues no hay tal cosa como una fe ciega. Porque la fe, la definición de la fe empieza cuando la voluntad de Dios es revelada, es conocida. Fe es tener un claro entendimiento de la voluntad de Dios en algo específico. Ahí empieza tu fe. Nada de que voy por fe, tengo fe y no veo dónde voy. Camino por fe. ¿Cómo que camino por fe? ¿Dios te ha hablado algo sobre esa circunstancia? Pues siempre pregunto, alguien está pasando un problema, perdón, alguien quiere emprender algo, hacer algo, y entonces, por fe lo voy a hacer. ¿Dios te ha hablado sobre eso? ¿No? ¿Te confirmó, te habló Dios sobre eso, lo que vas a hacer? No, pero hay que caminar por fe. Camino por fe. Y muchas veces se equivocan, pues. Si no, que me va mal, que me fue mal, invertí dinero y me fue mal.
El tema de la inversión tiene que ser guiado proféticamente siempre. Tiene que ser guiado de una manera profética. La gente que quiere invertir dinero, amén. Quiere invertir dinero, primero consulte a Dios, consulte a los profetas. Amén. Para que el profeta te dé un rema de parte de Dios y te diga invertir o no invertir, hacer o no hacer. Aleluya. Para eso está la palabra, aleluya, la palabra profética es el rema de Dios. Nunca hagan tal cosa sin consultar antes a Jehová, a Dios, amén. No hagan nada, de verdad, pues. Hasta cosas pequeñas a veces. Ay, pero ¿qué? ¿Todo tengo que consultar a Dios? Sí. Si quieres que te vaya bien, no sé, pues, ¿no? ¿Usted quiere que le vaya bien a usted? ¿Que todo le vaya bien? ¿Ah? ¿O quiere de golpe en golpe? Pues? ¿Ah? De caída en caída. De tropiezo en tropiezo. De gloria en gloria. ¿Ah? ¿Amén? De victoria en victoria. Queremos veces de golpe en golpe. Pues. Consultemos a Dios, por favor. Consultemos a los profetas, al profeta, en todo caso que tenemos. Amén. Y que Dios levante profetas, aleluya. En esta generación. Que Dios levante profetas. Aleluya. Amén. Que Dios levante profetas. Es un anhelo del corazón del Padre también, ¿no? Que Él levante profetas. Él quiere levantar profetas. Como Moisés ha dicho, amén, pues por mí que todo el pueblo, todos profeticen, pues. Que es mejor que todos profeticen, aleluya. Nos aclararían muchas cosas, Señor, pues, por medio de los profetas. Y nos aclara muchas cosas, amén. Así que, por favor, consulte a Dios. Busque consejo. No se manden ahí. Sean los valientes. Y después consulte. Sean sabios. ¿Y qué hago acá, Señor? Consulte al apóstol. Me puede consultar a mí si quiere. Si quiere, pues. Amén. El consejo es necesario. La dirección es necesaria. Porque serás sabia si buscarás dirección. Serás una mujer sabia, prudente, si buscarás dirección. Consejo. De gente sabia. ¿Y tú qué me dices sobre esto? Quiero hacer esto. Si alguien está en el Espíritu, está lleno del Espíritu de Dios, te va a poder hablar palabras de sabiduría y te va a dar dirección a tu vida. Te va a dar una claridad. Y prepárate, que quizás va a dar una respuesta que no le va a agradar. Prepárate, ¿no? Porque si buscas una dirección de parte de Dios, prepárate. Capaz que Dios te va a hablar algo que va a ir en contra de tus pensamientos, de lo que tú habías programado, de tus ideas. Amén. Pero ¿cómo? Queremos ser muchas veces más sabios que Dios, ¿ah? Entonces dice, por eso que acá dice que la fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida, amén. Entonces, acá vemos que Dios le habla, pues, ¿no? Y dice, y María, pues, dice, y aquí la sierva del Señor, dice, amén. ¿Cuántos siervas del Señor aquí? Ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, dice, ¿cierto? Pero esa palabra no es logos, es rema. O sea, hágase conmigo, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu rema, a tu palabra revelada, a lo que tú me has revelado, Señor, en ese momento. Amén. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces le vino fe, porque María no dudó, sino dijo, Señor, heme aquí, hágase conmigo conforme a tu rema, Señor, tu palabra revelada. Y por casualidad,
lo que una virgen iba a concebir, María, era una palabra profética. No era que pues, salió de la nada, pues, ¿no? Una palabra profética que estaba ángel trayendo, revelando en ese momento, en esta época, que esa palabra ha sido dada en lo que es Isaías 7:14. Si usted va a Isaías 7:14, ahí dice que habla Dios de una señal. Si quiere vayamos allá un rato, a Isaías 7:14. Aleluya. ¿Están ahí? Isaías 7, Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento. Dice, ¿están ahí? ¿Ah? Estamos bien, lo que no se escribe. Pues no leen el Antiguo Testamento. Pues. Muchas gracias. Dicen, el Antiguo no hay que leer. No es para nosotros. Isaías 7:14, ¿están ahí? Dice, por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué señal? Y aquí que la Virgen concebirá, dice, amén, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir que es Dios con nosotros. Está hablando de Jesucristo. Amén. Entonces una virgen concebirá. Ahora, en Lucas leímos que vino un ángel y le empezó a hablar a ella y concebirá, ¿no? Entonces, es una profecía, es una palabra. El logos ya estaba, ¿vio? O sea, logos, la palabra ya estaba escrita, la profecía, pero todavía no se había cumplido. Pasaron unos cuantos años, cientos de años, para que la profecía se cumpla y esa palabra se revele en la persona de María. Entonces se reveló, vino el rema de Dios y ella creyó. El que se quería escapar era José. Pero José fue humilde. Pues. Él entendió el ángel, entendió el mensaje. Pues. La recibió María. Pues. Vamos a Lucas 5:5. Vamos a ver una más ahí. Lucas. Vamos a pasear toda la Biblia hoy. Vas a salir acá sabiendo toda la Biblia. Lucas 5:5. ¿Están ahí? En Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón, ¿quién era Simón? Pedro. Le dijo, dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, dice, y nada hemos pescado, dice. Mas en tu palabra echaré, dice, la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué? Se rompía. Jesús subió sobre la barca de Pedro. ¿Ven? Qué casualidad, ¿no? Algunos así que razonables, ¿no? Pues, pensarán que fue casualidad, ¿no? Qué casualidad, Señor, justo, pues acá. Justo trajiste a esta persona acá, Señor. Cuando terminó en el 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, dice. Amén. Señor le dio un rema a él. Por eso que respondiendo Simón le dijo, maestro, dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más dice, pero en tu rema,
Porque otra vez está utilizando esa palabra rema, no es logos. Más en tu rema, dice, echaré la red, dice. En tu palabra revelada voy a echar la red. Por fe. ¿Y qué sucedió? Pues que, escuche, toda la noche han estado pescando ellos, trabajando, estaban fatigados, cansados, con ojeras destruidos. Y encima esperando, amén, el Señor se subió sobre la barca de Pedro, después de que él estuvo enseñando, cansado. Señor, toda la noche pescamos. Pero, ¿ves? Eso es esfuerzo humano. Ese es esfuerzo humano, ¿viste? Estar haciendo cosas en esfuerzo humano, fatigados, trabajados, no pasa nada, Señor, nada va bien. Pero Dios viene en un momento específico de tu vida y dice, ahora sí hazlo. Ahora sí vas a pescar. Ahora sí te va a salir. Ahora sí se va a abrir. En mi rema, hazlo. Y termina una acción. Porque si Pedro no hubiera actuado, hubiera querido, pero no hubiera actuado, no se iba a desatar ese poder. No se iba a desatar. Ah, sí, Señor. Vamos a echar, Señor. Pero no ahora. No ahora. Es importante echar las redes en el momento justo, cuando Dios te habla. Por eso que Dios nos habla de ¿qué? De ser diligente. De ser, digan diligencia. Es ser pronto, prontitud, esmero. Amén. Ser rápidos en las cosas. Cuando Dios te habla algo, y encima cuando te habla un rema a tu vida. Imagínense, alguien está vendiendo en la calle, está ahí vendiendo pan, y nada vendió en todo el día, y viene una palabra a este hermano, y le dice, ahora agarra tu pan, anda ahí a ese lugar, y que vas a vender todo. Amén, Señor. Voy, boom, y vende todo. Y es bendecido eso. Amén. Es actuar, es una acción que en la palabra revelada, por el rema. ¿Me entiende? Y si él hubiera actuado, por ejemplo, hubiera dicho, no ha venido nada, no le ha venido ninguna palabra a él, pero dice, yo por fe voy a vender. Y no vende nada. Y no vende nada. Bueno, quizás no sea la voluntad de Dios. Algo está mal. Es el diablo, solamente. Toda la culpa tiene el diablo. Toda la culpa del diablo tiene. ¿Será que no estamos esperando en los tiempos de Dios? ¿Será que no es el tiempo? ¿Será que Dios te ha dicho que esperes? ¿Será que Dios te ha dicho que no hagas aquí y lo hagas allá? ¿Qué será? Que Dios te estará hablando a tu espíritu, a tu corazón, que no estamos a veces entendiendo a Él. Porque el consejo de Dios permanece. Cuando Dios te habla, yo te aseguro que si Dios te habla, esa voz es inconfundible. Inconfundible. Amén. Es lo mismo que cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿se acuerdan? No fue un mito eso. Eso pasó y fue real. Cuando Dios le habla a Jesús le habla a Pedro, cuando lo vieron a Jesús en el mar, que él andaba en el mar, había una tormenta, y yo pensaba que era un fantasma, pues. Fantasma, pues, ¿no? Tuvieron miedo, temor ahí. Entonces, no temáis, dice que yo soy, dice el Señor. Entonces Pedro lo mira, dice, pues no, si eres tú, Señor, pues no. Entonces él le pide una palabra, pues, ¿no? Para que él pueda venir hacia Jesús. Entonces el Señor le dice, ven, Pedro. Le da un rema a Pedro. Ven, Pedro, porque Jesús lo llamó. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro salió de la barca, en medio de la tormenta, en medio de esas olas. ¿Quién camina hoy en día sobre el agua? Dígame, por favor.
Houdini, güey. ¿Ah? David Copperfield. ¿Ah? Que vuela, güey, con sus trucos, pues. Eso es Ilusión. ilusión, pues. ¿Ah? Eso no es ilusión, no es ningún truquito. Aleluya. Eso es poder de Dios. Eso es vida espiritual, sobrenatural de Dios. Amén. Entonces por eso que Pedro empezó a caminar y hizo unos cuantos pasos. Pero luego sucedió algo a Pedro. ¿Qué es lo que sucedió a Pedro? ¿Cuándo han leído esa parte? ¿Ves? ¿Por qué se comenzó a hundir Pedro? Porque vio las circunstancias. Amén. Esas olas. Entonces empezó a tener dudas. Amén. Empezó a tener dudas. Ese pensamiento, cuando Jesús le habla, le dice, Pedro, ven. Pedro, ¿qué hizo? Cambió su mente, sus pensamientos en ese momento. Su mentalidad fue cambiada. Sus pensamientos fueron cambiados. A pesar de todo lo que se levantó ahí, su mente fue cambiada porque él se enfocó en Cristo, se enfocó en Jesús solamente. Y dijo, sí, Señor, iré. Y él, entonces pasó, la barca subió, pisó el agua, estuvo parado sobre el lago, sobrenaturalmente, un milagro sobrenatural, por la palabra revelada, porque el rema de Dios es el poder de Dios, iglesia amada. El rema, cuando Dios te habla, es un poder de Dios sobre tu vida. Entonces él estuvo ahí quietito, empezó a caminar, pero lo que sucedió, que después empezó a cambiar sus pensamientos, su mentalidad, ¿cómo? Mirando las olas, la tormenta y toda esa oscuridad. No solo se distrajo, sí, se distrajo, pero tuvo temor y dudas, porque se apoderó de él ese espíritu de temor, de dudas. Ahora, yo nunca estuve pues, en el mar, así, pues, ¿no? Una vez nomás, cuando fuimos a Mar del Plata, en una excursión de barco, y ese día pues había una tormenta, ¿no? Y el barco se levantaba, ¿no? Y un vértigo, es increíble, pues, sí, es impresionante. Ahora me imagino una tormenta de una dimensión grande, escala grande, y esas barcas no eran tan grandes de los pescadores. Y encima de noche. ¿Sabes lo que es estar de noche en el mar? Yo me acuerdo de Mar del Plata cuando fuimos la última vez, ¿no? Cuando fuimos de noche a la playa, Dios mío, era toda una oscuridad esa, no ves nada y escuchas ese ruido de olas, sí, pues qué poderoso es. Pero una tormenta, y de noche no se ve nada. O sea, métase ahí en lo que sucedió, en esas circunstancias. Y aún así, Pedro se paró sobre las aguas, pero cambió su pensamiento, su mentalidad, cuando sacó los ojos de Jesús y comenzó a mirar todo eso, toda esa oscuridad. Oh Señor, me hundo. Oh, ayúdame Señor, me estoy hundiendo. Claro, empezó a hundirse, porque se apoderó en la duda y el miedo se apoderó de él. Se apoderó de él. ¿Amén? Eso está, por cierto, hagan así una línea, ahí hasta ahí donde hablé, hagan así una línea y pongan 5 enemigos de la fe. 5 enemigos de la fe. Y ya que estamos hablando de lo que es el enemigo, lo que es la duda, amén. Uno de ellos va a ser la duda, pues. Y estamos hablando justamente de la duda. Y para darle pues, ¿no? una base sobre esto, vamos al libro de Mateo, versículo 14. Versículo 14. Perdón, capítulo 14, que diga.
Y versos 28 en adelante. Mateo 28. No, 14, capítulo 14, versículos 28 en adelante. Aleluya. ¿Están entendiendo? Aleluya, Señor. Así suena. ¿Están ahí? Vamos a leer. Déjame leer, déjame explicar eso. No pueden retirarse así, porque se pierden, ¿no? Yo no voy a parar. Dice en 28, ¿cierto? Sí. Entonces dice, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero dice, al ver el fuerte viento, ¿qué cosa? Miedo, fobia. Tuvo miedo, fobia. Entonces dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Al momento, Jesús dice, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre. Oh, te felicito, Pedro, caminaste unos cuantos pasos. Hombre de poca Te fe. felicito. Muy bien, Pedro. ¿Por qué dudaste? Escuche, él caminó sobrenaturalmente, Pedro. Nadie lo ha hecho. Ninguno de los discípulos ha hecho. Pedrito solito. Solo ha hecho eso. Amén. Solo Pedro lo ha hecho. Pero, Señor, pues lo reprende ahí. No importa cuántos camines en milagro, qué cosas hagas. Pero si no es duradero, si empiezas a comenzar a dudar en un tiempo. Entonces le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dice que? Dudaste. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, aleluya, pues, ¿no? Hombre de poca fe. Hombre de una escasa fe. Una fe escasa, poca. Hay una medida de fe, ¿amén? Hombre de escasa fe. Entonces dice, ¿por qué dudaste? Dice, la duda, a veces, por eso que los enemigos de la fe, una de ellas es la duda, cuando uno está dudando, pues. Hay duda en el corazón y en la mente, o sea, primero viene a la mente, luego al corazón, ¿amén? La duda primero viene a la mente, a tu pensamiento, y luego al corazón. Así trabaja la duda, ese espíritu de duda. ¿Amén? Entonces estamos hablando de lo que es la duda, pues. Entonces, dice, primero viene a la mente, ¿amén? Al pensamiento. Pues, ¿por qué Pedro dudó? Si Pedro hubiera rechazado rápido la duda, amén, si capaz que le empezaba a venir temor y la duda en ese momento, si él hubiera reaccionado rápido y no hubiera dado lugar en su pensamiento, en su mente, él hubiera seguido. Pero lo que sucedió que actúa rápido ese espíritu, esa duda, ese temor, que cuando él permitió que se apodere de tus pensamientos, se apoderó de su corazón. O sea, se apoderó de su voluntad, se apoderó de las emociones y de los sentimientos de Pedro. Le vino un sentimiento de temor y de miedo. Temblaron las patas sobre el agua, ¿no?
Y pues, tengo que rendir un examen. Que tiembla todo, güey. Se has estudiado, pues, ¿no? ¿Por qué vas a dudar, güey? No, por fe, no he estudiado, por fe voy a rendir, güey. Ay, eso es presumido, pues, ¿no? Presumido, pues, ¿no? No, por fe voy a hacer. No estudio, Señor, por fe rindo todo mi cosa. Va a venir en ese momento una revelación sobrenatural de la materia, pues, ¿no? De la historia, sobrenaturalmente voy a rendir. No seamos pues, ingenuos, pues, ¿no? Claro. No pasa, ¿no? Uy, grande Dios en misericordia. Ah, grande. No hagamos, como dicen, ¿cómo dice? La regla. No hagamos, una regla, de una excepción a una regla. No se puede. Es una excepción, pues, ¿no? Dios, grande misericordia, habrá hecho algunas veces esto, pues, ¿no? Ah, ya no, fulano lo hizo, yo también lo voy a hacer, y todos lo hacen, y se hace una doctrina de eso, pues. De ahí nacen doctrinas falsas torcidas, amén, ¿no? ¿Cómo es eso? No, escudriñemos, estudiemos, amén, veamos. Entonces, porque dice, por tus palabras serás, dice, justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Por tus palabras serás condenado o justificado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la abundancia del corazón. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Amén. Porque dice en Proverbios también habla, dice, sobre toda cosa guarda, porque de él emana la vida, emana la vida, brota tu vida, brota la vida de Dios, brota lo que es la fe, la esperanza, brota el amor, el propósito, brota. Pero sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón. Pero si no cuidamos nuestro corazón, si lo descuidamos, si damos riendas pues, ¿no? a amarguras y todo lo que ya sabemos, entonces, ¿qué fe vamos a tener? ¿Amén? Ahí va a estar las dudas, la incredulidad, pues, temores. El temor, pues, te ata el temor, pues, te paraliza el temor, no te deja hacer cosas. Entonces es difícil que camines por la fe. Romanos 4:20, seguimos hablando sobre lo que es la duda. Eso es un enemigo, pues, de la fe. Romanos 4, sí. No, por favor, no sigan con la duda. Por favor, no duden. No sigan. 4:20 es el verso principal, ¿amén? Pero vamos a leer a partir del... ¿Qué? Bueno, un rayo me acuerdo, rápido. No, pues sigo, ¿eh? Si al baño yo sigo. Si el agua te espero, si el baño te sigue, yo sigo. No, no me esperes, sí. Ya, pues yo voy a seguir. ¿Están ahí? Pero a mí no vas a tener que anotar todo. 4:20 es el verso principal, pero vamos a leer a partir del 18. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Estás ahí? Dice, a partir del 18 vamos a leer, él creyó, dice, o sea, él tuvo fe, amén, esa es la palabra de creer, creyó, tuvo fe en esperanza contra esperanza, amén. Está hablando de Abraham, pues, ¿no? De la promesa. ¿Qué es lo que prometió Dios a Abraham? ¿Quién sabe? ¿Tú lo sabes? ¿No? ¿Ustedes saben? ¿Qué prometió Dios a Abraham? Que iba a ser padre. Padre.
muchedumbre, que le van a hacer un hijo. Sí. Contra esperanza, dice, ¿cierto? Que él creyó en esperanza, contra esperanza. ¿Por qué dice contra esperanza? Porque era imposible, pues, ¿no? O sea, era todo lo contrario. Porque un hombre grande, ya, pues, ya saben, ¿no? Como fue, pues, un hombre adulto, ya pues, tenía 90 años, pero a 100 años, pues, ¿no? Este hombre grande, pues, ¿qué esperanza voy a tener? Pero él creyó en esperanza. Cuando Dios le habla a él, a Abraham le viene un propósito, le viene una esperanza, y él cree en eso. Amén. Contra toda circunstancia, él cree en el Señor, en la palabra revelada, cree en el rema de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza. Por eso que cuando tú oyes una palabra de Dios, a ti te viene un propósito, una esperanza en tu vida. Amén. Entonces, pero dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. El 19 dice, y no se debilitó en la ¿qué? Considerando, ¿qué? Su cuerpo, que ya estaba como muerto, amén, siendo de casi 100 años, acá lo dice. O la esterilidad de ¿quién? De la matriz de Sara, encima era estéril Sara. Pues. Abraham ya casi muerto. Sara estéril. ¿Ah? ¿Qué esperanza voy a tener ahí? Amén. Pues, tremendo, ¿no? Así, por eso que no hay nada imposible para Dios, aleluya. Cuando Dios te da un rema, no hay nada imposible para Él. Gloria a Dios. Sara estéril. ¿Ah? Bueno, gracias. Y dice, y no se debilitó en la fe. Qué poderoso, qué importante. No se debilitó en la fe este varón. Al considerar su cuerpo. No miró su cuerpo. Amén. No miró ahí, ay, estoy pasita. Dijo, no me importa. Dios ha hablado, Dios lo va a hacer. Aleluya. Amén. Estoy una pasita. Una pasita y pancita. No consideró, dice, aleluya, eso, amén. O sea, no meditó en eso. Amén. No se puso a meditar en sus problemas. Ya soy un viejo. No se puso a meditar, eso es considerar, amén. Como que meditar, estar ahí, pues, ¿no? Y no dice, no se debilitó en la fe considerando su cuerpo, que estaba ya como muerto, dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco, ¿qué? Dudó. ¿Por qué? Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, ¿en qué? ¿De qué manera? Dando gloria a Dios. ¿Quieres fortalecerte en la fe? Da gloria a Dios de lo que Dios te ha hablado, de que Dios lo va a hacer y Dios va a cumplir en el nombre de Jesús. Esa palabra, esa rema que Dios te ha hablado a tu vida. Y yo sé que unos cuantos Dios ha hablado aquí personalmente y al ministerio Dios ha hablado. Señor, gracias, Dios mío, doy toda la gloria porque se cumplirá tu palabra. Porque hecho está, Señor. Eso es fe. Hecho está. ¿Dónde está? No seas incrédulo, hermano. Porque hecho está, aleluya. Tú no lo puedes ver, pero yo sí lo puedo ver en el Espíritu. Tú no lo puedes ver, pero yo sí lo puedo ver, aleluya. No, Señor, acá, ¿no te das cuenta? No, míralo en el Espíritu, míralo, amén, en tu Espíritu. Míralo con tus ojos espirituales. Sueña con Dios de lo que Dios te ha hablado. No te hablo de una presunción, de imaginar cosas que Dios no te ha hablado. Pero si Dios te ha hablado algo, tú ahí, gloria a Dios, ahí cree en Él. Cree en esa promesa. Sí, Señor, tú lo harás. Hecho está, Señor. Aleluya. Hecho está, mi Dios. Hecho está. Y lo creo. Aleluya. Hecho está. Sí, estamos ahí, güey. La promesa de Dios son en el sí y ¿qué? Dice en el amén. El amén es una confirmación de lo que le estoy diciendo, de lo que Dios está diciendo en esta noche. Mejor dicho, aleluya.
Sí, Señor, amén. A tu palabra, sí, lo creo, Señor. Lo agarro, Señor, de Dios, esa palabra, esa rema que tú me has hablado. Aleluya, sí. Tienen que decir amén. Tengan seguridad de lo que estoy diciendo. Aleluya, lo que Dios está haciendo esta noche, amén. Y dejen de considerar aquello imposible. Amén. Ahí están los esposos. Si te nunca se va a convertir. Dejen de hablar así. Se va a convertir porque Dios les ha dicho. Aleluya. Se va a convertir, va a venir a los pies de Jesús, lo va a confesar, se va a humillar delante de Él. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay piedra que Dios no pueda romper. No hay piedra que Dios no pueda romper. Aleluya. Amén. Dios romperá esa piedra, ese corazón duro ahí. Dios lo va a destrozar ahí del nombre de Jesús. No piso, Dios lo va a destrozar. Y se va a convertir. Aleluya. Aleluya, sí. Aleluya, sí, es Dios. Su palabra tiene poder. Dice, plenamente convencido. ¿Cómo estaba él? Pero no, plenamente convencido. O sea, no había lugar a duda, amén, en su corazón. Plenamente, algo pleno, es algo repleto, es algo completo, amén. No dice, y por la mitad he estado convencido. Como que el vaso está ahí casi por la mitad. Estoy convencido por la mitad. O sea que la otra mitad está llena de duda. Amén. Está como ahí, entre la duda y la fe. Ahí el diablo viene y pone un gramito sobre la duda y ya empiezo a dudar. Empiezo a cambiar mi mente. Pongo 2 gramitos ahí, empiezo a tener fe. Y ando así. Que creo que no creo, que creo que no creo, que creo que... No, hermanos. La fe permanece, dice. Aleluya, amén. La fe permanece. Tú debes de permanecer en eso. Permanecer creyendo. Permanecer dando gloria a Dios y las gracias a Dios. Eso es permanecer plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que te había prometido. Él es poderoso. Tú eres de Él, pero Él es poderoso. Pero de ti depende la fe. Él va a mover, gloria a Dios, esas montañas, pero de ti depende la fe. ¿Ven? Porque es la garantía. Es la garantía. Es ese título de propiedad. Ya tengo el título, ya soy dueño de esta casa. ¿Dónde? Está el incrédulo. ¿Dónde? ¿Dónde, padre? ¿Ah? ¿Dónde? Cuando empezamos este ministerio, me acuerdo que el Señor muestra en una visión que había unos hermanos, dice, trabajando como en un subsuelo. Había unas cuantas columnas, amén, y unos cuantos hermanos trabajando, y que dice que en la visión Dios mostraba que pasaban muchas personas, y decía como que estaban preguntándose, ¿no? ¿Dónde está el ministerio? Nosotros decíamos, acá está, nadie lo veía. Pero si Dios nos ha hablado, gloria a Dios, nosotros debemos de creer de que cumplirá su palabra poderosa. Y que nos ha dicho que seremos padres de multitudes, por las dudas. De multitudes. Amén. De multitudes. Romanos 14, 23. (14:23) ¿Están ahí? Dice, pero el que duda, dice, ¿cierto? ¿Están ahí? Aleluya. Ya, bueno, ¿están ahí? Sí. Dice 14:23, pero dice, el que duda sobre lo que come
es condenado porque no lo hace ¿con qué? Y todo lo que no proviene de fe es... Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice. Por eso hay condena. Comerán cosas mortíferas, dice, y no les darán daño. Amén. Tomarán, amén, se comerán, ¿no? Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, ¿cierto? Por fe en el nombre de Jesús es santificado tu alimento. Porque todo lo que no se hace por fe es pecado. ¿Por qué? Les explico. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradar a Dios. Necesitamos agradar a Dios. Él quiere que le agrademos, pero con nuestra fe. Amén. Pero todo lo que estamos haciendo debe ser con fe, creyendo. Porque ¿qué gloria vas a dar a Dios también? ¿Amén? ¿Cómo le vas a agradar a Él? Santiago 1:8. Vamos rapidito ya. Está más atrás. Yo le dije que vamos a leer mucho, amén, hoy. Pero no sé si vamos a llegaré a dar todos. Necesitaría una hora más. Necesitaría una hora más. ¿Quién está dispuesto a quedarse una hora más? Aunque sea deme media hora más. Amén. Nos quedamos media hora más para que yo pueda, aunque sea, pues avanzar más. ¿Están ahí Santiago 1? ¿Qué dije? Santiago 1:8. Pero a partir del 6, en el 6, ¿están ahí? Santiago 1:6. Dice, ya, pues entonces ahí me dicen a mí. ¿Están ahí? Sí. Dice, pero dice, pida, ¿cómo? Con fe. No, ¿cuánto? Nada. Eso es una medida, pues amén. Nada dice. Cuando la Biblia dice nada, es nada, iglesia. Amén. Pida con fe, dice. No dudando nada. Porque el que duda, ¿a quién es semejante? A la onda del mar, que es arrastrada, dice, por el viento y echada de una parte a otra, ¿cierto? No piense, dice, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es en todos sus caminos. El hombre de doble alma. Amén. Ahora dudo, ahora creo, ahora no creo, ahora dudo. Sigo dudando. Ahora creo un poquito, sigo dudando. Amén. Entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada. Abraham estaba plenamente convencido, persuadido. ¿Por qué estaba persuadido? Porque estaba meditando en lo que yo había hablado a Abraham. Porque dijo, dice, será tu descendencia como las estrellas, dice, ¿cierto? Y como la arena del mar. Entonces, ¿qué pasó? Que Abraham consideraba y meditaba en esto. Meditaba en el rema de Dios. Él salía y miraba las estrellas. Oh, Señor. Mi descendencia será así, Señor. Yo no puedo contar esas estrellas. ¿Cuánto puede abarcar una persona contando las estrellas? Imposible contarlas. Te perderás. Y las arenas, decía, oh Señor, medito en lo que tú me has hablado. Agarro la arena del mar y la miro. Así será mi descendencia, Señor. Y mi mujer es estéril. Y yo un hombre viejo. Pero yo meditaré, Señor, en lo que tú me has hablado. Y miraré el cielo, porque es tu promesa, tú me lo has dicho. Porque quieres que yo
me renueve, que mi mente cambie, Señor. Y que ya no piense como el hombre viejo, como la mujer vieja, sino como alguien renovado. Él quiere cambiar tu mente, tus pensamientos. Él quiere que tú pienses como Él piensa, porque sus pensamientos no son como los tuyos. Y nuestros caminos son como los caminos de Dios. No dudando nada. Señor, entonces ese es uno de los enemigos de la fe. El otro enemigo de la fe es falta de conocimiento. Anote ahí Isaías 5:13. Solo anote, no lo busque, porque yo voy a ir rápido también, para ir avanzando. 5:13, solamente lo anote. Isaías 5:13, yo lo voy a leer. Amén. ¿Anotado? Pues dice, por tanto, por tanto, estaba hablando del temor, amén, de falta de conocimiento, eso es un enemigo de la fe. Por tanto dice, mi pueblo fue llevado cautivo. 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, dice. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, dice. Porque mi pueblo, dice, fue llevado cautivo. Estábamos diciendo antes de que la fe es tener un claro entendimiento de la voluntad de Dios en un área específica de tu vida. Amén. Dios te ha hablado en un área específica de tu vida. Entonces, ahí Dios te habla. Pero dice que su pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Siempre que cuando tenemos conocimiento en algún área de nuestra vida, uno que no vamos a tener fe en esa área de la vida, va a ser imposible para nosotros. Y otro que vamos a estar cautivos, agarrados ahí, ¿ven? Cautividad. Es como un esclavo que está cautivo, ¿me entiendes? Toda área que tú no tengas un conocimiento, va a estar ahí esclavizado, cautivo. Por eso que la falta de conocimiento, eso es un enemigo de la fe. Porque dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, oímos, entonces la palabra de Dios nos viene por el oír y por escudriñar también, ¿cierto? Pues usted puede hablar también, pero debemos de escudriñar. Proverbios 29:8, anote. Proverbios 29:8. Que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, dice. ¿Alguien se acuerda? Sin profecía el pueblo se desenfrena, se pierde un control, pues, ¿no? Es como el caballo desenfrenado, no tiene freno, y los caballos tienen freno, amén, para tú puedes manejarlo, pues, al caballo. Pues dice, pero el pueblo sin profecía, en la versión hebrea, dice el pueblo sin visión, porque una visión te trae un conocimiento, o sea, tú sabes hacia dónde tienes que ir, ¿cierto? Es una visión de parte de Dios en tu vida. No caminas a ciegas. No estás caminando en una religión ciega, pues. Estás caminando con una visión, un propósito. Pero si no tienes una visión, un propósito, desenfreno, pues. No hay orden en tu vida. Vas como un caballo, estos caballos que son, ¿cómo se dice? Esos caballos que son, ¿cómo se dice? Salvajes. Un caballo salvaje, pues. Un espíritu libre. Un espíritu libre. Hago lo que quiero. Voy a donde quiero, cuando quiero y con quien quiero. ¿Ah? Soy libre.
Libre y esclavizado a la misma vez. Libre porque la palabra de Dios te hace libre. El Señor te hace libre. Y conoceré la verdad y la verdad será libre. Por eso que hablo que el conocimiento, la falta de ese conocimiento, es que no, es un enemigo de la fe. Conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. Amén. Tú vas a saber cómo caminar en esa verdad. Quiero tocar uno más y ya está. ¿Ven? Están cansados. Están cansados. Pues. No sé por qué, pues, no sé qué habrán hecho. ¿A dónde van ido? No, estamos felices, ¿no? Así como una lechuga. Así Se nota. Voy a hablar, una más voy a dar. Voy a dar una más que es el temor. Temor es otro enemigo de la fe. Y los otros dos le voy a mandar por WhatsApp. ¿Ven? Le voy a dar versículos, se voy a respaldar. Y su tarea va a ser que usted lea esos versículos. Porque creo que lo voy a preguntar. ¿Se han leído o no? rompió el WhatsApp. Va a funcionar de nuevo. Se me fue el wifi. Se me fue bueno. ¿A dónde se te fue? Entonces, temor, amén. Amén. Ya tenemos un ejemplo de Pedro, ¿ven? De cuando él tuvo temor, ¿cierto? Eso, anote Mateo 14, 28 al 31, que habla ahí. Mateo 14. Mateo 14, del 28 al 31. ¿Cierto? Pues cuando... Pero al ver Pedro, dice, el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando en 10, se dio voces diciendo, salva, Señor, sálvame, ¿cierto? Entonces, ahí está el temor, o sea, ahí actuó, muchas cosas actuaron, amén. Actuó pues lo que es la duda, actuó la duda. ¿Qué pasa? Es un código, dice. Bueno, no quiero un código, acá quiero que estén concentrados. Pues. No quiero nada de sus códigos, sino concentración. No, está pensando en el enfermo. Entonces dice, Hay que regalar. Hola. pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, dice. Entonces ahí está el enemigo también, porque también dudó. Amén. O sea, actuó ahí el miedo y la duda en él, ¿cierto? Entonces tuvo un combo en Pedrito eso. Tuvo temor, tuvo miedo. Ahora, temor es la fe del diablo. Ah, no, pero sí, el temor es una fe del diablo. El temor es la fe pervertida. Es una fe torcida. ¿Ven? El temor es una fe pervertida, torcida. Temor produce las cosas no deseadas. Pero al contrario de eso, fe produce las cosas que deseamos. Entonces el temor produce las cosas no deseadas. Amén. Ejemplo, pues, como siempre, ¿no? Me voy a enfermar. Son creyentes, ¿sabes? Ay, me estoy por enfermar. Empiezan a sembrar la duda ahí, pues, ¿no? Temor. Ay, es la gripe. Todos están enfermos, todos están igual. No tengo por qué estar de todo como el mundo está. Aleluya. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un creyente, yo no dependo del mundo. Amén. No, ¿qué es la época? ¿Qué es la época? ¿Qué es la época? Lógicamente, si te descuidas, sí. Descuido es otra cosa. Pues no seamos presumidos ahí, andamos como musculosa, ando por fe, tengo calor por fe, por favor, no, andamos por fe, pero nos cuidamos. Pero ahí si te cuidas todo ay, que me duelen los huesos, me estoy por enfermar, rechaza eso, pues en el nombre de Jesús, recházalo, pues, rechaza esas bacterias, esos virus,
Recházalo en el nombre de Jesús y aplica la sangre de Jesús sobre tu vida. Señor, aplico tu sangre sobre mi vida, sobre mi salud. Porque en el reino de Dios no hay enfermos. Una pregunta. Si alguien está tomando mate y lo ves que está muriendo de enfermo, ¿tomo o puedo tomar? Si no tiene fe, no tomes, porque no vas a enfermar. Pero si tú tienes fe, pero si tú tienes fe, así uno esté enfermo, así tenga lo que tenga, pero en el nombre de Jesús me lo tomo, Señor, porque es con la sangre de Cristo estoy vacunado, Señor, con tu sangre. Entonces lo tomo igual, tengo fe. Amén. Pero si no, pues mejor no tomes. No, paso. Porque todo lo que no viene de la fe es pecado, te condena. Pues tienes temor, el temor te condena, te ata. Amén. Me irá mal. Seguramente te irá mal. Si pierdes la misión. ¿Me entiendes? O sea, hay un padecimiento por ese temor. Además, es un espíritu de temor que te ministra. Es un espíritu demoníaco, vamos a decir. Es una fe diabólica que te ministra ahí. ¿Ven? Y dice que 366 veces aparece esta palabra en la Biblia. Pues, ¿no? Muchas veces aparece esa palabra de temor. Sí, pues. Muchas veces. Dice, entonces, en toda la Biblia, antiguo y nuevo. sí, pues. Solamente es como que dar importancia, amén, de lo que se habla del temor bastante, pues, ¿no? Y como Dios corrige el temor. Por eso que Dios reprende a Pedro, amén. Lo reprende, pues. Hombre de poca fe le reprendió por su temor. ¿Por qué, hombre? Porque tuvo temor. Hombre, lo reprende a él. Yo no te felicito, dice, muy bien. ¿Vas? Este temor. Lo reprendió, pues. Se lo exhortó. ¿Se acuerdan cuando Jesús aparece a todos sus discípulos y los reprende por su dureza de corazón y por su incredulidad? ¿Por qué dudaron? Amén. Los reprendió, dice. Los exhortó en ese momento. ¿Por qué dudaron? ¿Acaso no te he dicho que eso, que pasaría? Señor, por eso usted en la Biblia se va a encontrar frases como cuando Jesús hablaba y decía, para que, pues, ¿no? Dice, os lo he dicho, dice. Os lo he dicho. O sea, te he dicho. Hay una dirección ahí para no hacer algo. Te he dicho. A Jesús le decía pues a sus discípulos de que él iba a padecer, de que él iba a morir, entonces iba a resucitar. Os he dicho. ¿Por qué no me creyeron? Duros de corazón. Dureza de corazón. Amén. Dureza de corazón. Cuando el temor entra, la fe se va. Así automáticamente. El temor viene por oír la palabra del diablo. Pero justo por la fe vivirá, no por el temor. Por eso que dice que David se paró en fe y fue contra el gigante, contra David. Amén. David estuvo en fe. No. David se paró en la fe. Chiquitito. Chiquitito. Pero se enfrentó a ese gigante. ¿Cómo lo ha hecho? Por la fe en el Señor. Tuvo fe, pues. De que iba a poder derrotarlo, porque el que estaba con él era el mayor. El que estaba con ese circunciso. Que no tenía pacto con Dios. Temor es un sentimiento anticipado de pérdida. Te anticipas, amén. Por eso que decía que el temor viene es una fe diabólica del diablo. ¿Por qué? Porque es un sentimiento anticipado de pérdida. Antes de que suceda ya te sentís un perdedor. Amén. Hay un perdedor, ya nos sentimos como por perder, ya está perdido. Antes de que suceda. Sentimiento anticipado de pérdida. Es un espíritu de temor.
Temer es actuar en la información negativa que el temor te trae. Si actuamos basados en los síntomas, recibiremos enfermedad. O sea, ¿no? Un ejemplo, pues, ¿sí? O sea, es actuar en la información negativa que el temor te trae si actuamos basado en los síntomas. Hay un síntoma en ti, ¿lo sientes algo? Sientes ahí que te está por suceder algo malo, pero si tú lo aceptas esto, por eso que debemos de rechazar esos sentimientos, por eso que no andamos por emociones ni sentimientos en lo que sentimos, andamos por fe. Eso es un nuevo estilo de vida. Eso es un nuevo estilo de vida, vivir por fe y no por vista, no por las emociones, ni por los sentimientos, ni por los 5 sentidos. Amén. No teniendo confianza, dice, en la carne. No teniendo confianza en nuestra carne. Así como Abraham no tuvo confianza en su carne. Su confianza tiene que estar puesta en ¿quién? En Dios. Porque Él es digno de toda confianza. Él se merece tu confianza. Él se merece que tú le pongas confianza en Él. Dios mío, tú te mereces toda mi confianza. Yo pongo toda mi confianza en ti, Señor. Yo pongo mi fe en ti, Señor. Tú te mereces, mi Dios. Tú eres Dios. Yo soy hombre. Y Él me ha creado a mí y no yo a mí mismo. ¿Me entiendes? Aleluya. Después me va a faltar 2, que es la incredulidad y la falta de perdón. Pero eso ya lo voy a mandar por WhatsApp, como dije. ¿Amén?